Hola, saludos a todos. Mi nombre es Carlos Ortega. Yo soy ingeniero de la empresa Tecnocon Ingeniería y nosotros hacemos una serie de videos para una labor social que hacemos con personas que quieren aprender de electrónica y de instalaciones electrónicas. Nosotros en la empresa Tecnocon Ingeniería fabricamos equipos electrónicos para instalaciones en sistemas de seguridad, de evacuación, controles de acceso y otras áreas afines. Y la idea con estos videos es ayudar a las personas que no tienen el conocimiento o quieren reforzar el conocimiento en electrónica para que puedan trabajar y así poder ayudarlos. Y desde hace un tiempo, cuando comenzó lo del tema de la pandemia, pues hemos venido haciendo, reforzando estos videos. En el día de hoy vamos a ver una forma de quitar componentes o poner componentes de montaje superficial, sobre todo con la estación de aire caliente, y vamos a ver las ventajas que tiene esta estación con respecto al cautín. Vamos a ver unas aplicaciones especiales para desoldar algunos tipos de montajes en impresos especiales y quédense hasta el final para ver unos trucos que vamos a mostrar en el día de hoy. Espero que les guste este video, que se suscriban al canal y que nos ayuden a compartir estos videos por Instagram y por Facebook para que más gente los vea y poder hacer un poco más grande esta comunidad. Entonces vamos a ver lo relacionado con el video. Espero que les guste. Bueno, aquí tenemos la estación de aire caliente. Esta es una referencia BES 968. En el mercado se encuentran diferentes tipos de estaciones, hay múltiples tipos de estaciones. En el caso de esta estación, tiene internamente una bomba que es la que me da el flujo de aire, y aquí tenemos en la punta de la estación una resistencia muy parecida como funciona el cautín, y cuando sale el aire pues se calienta a través de esa resistencia. Esto es lo básico. Digamos, aquí en esta parte tiene un botón para prender el aire caliente y se prende aquí, y aquí con esta perillita controlamos el flujo de ese aire. Aquí lo llevamos a cero, no hay aire, y aquí lo llevamos al máximo, hay aire. Esta estación además cuenta con una salida para conectar en cautín, que pues la verdad personalmente no, muy poco lo uso. Si se dan cuenta, después de que se apaga la estación sigue sonando, en realidad lo que suena es la bomba que queda prendida. Eso es como lo básico, ¿sí? Hay otras estaciones que no funcionan con bomba internamente, sino que la tienen en el lado de la punta. Llevan ahí como un ventilador que es el que genera el aire. La idea es inyectar aire caliente a una tarjeta para quitar un componente. Entonces, como recomendación inicial, vamos a ver primero unas técnicas para quitar componentes y luego sí vamos a ver algunos errores que se cometen, pero como recomendación inicial siempre hay que tener como una superficie donde voy a trabajar, que sea preferiblemente que soporte calor. Por ejemplo, en el caso de esta mesa, el material de esta mesa es una fórmica. Entonces esta fórmica, si le coloco el aire caliente, la puedo quemar o la puedo dañar. Entonces trabajo con una tablita donde sé que si voy a calentar una tarjeta no voy a tener ningún problema. Eh, pues obviamente una estación de estas comparada con un cautín es mucho más barata, mucho más cara, perdón. El cautín es más barato, la estación es mucho más cara, hay que ahorrar unos pesitos para poder comprarla, pero hoy en día ya se consiguen estaciones a buenos precios. Esta estación en realidad es muy especial para quitar algún componente de montaje superficial, eh, sobre todo para quitar componentes de montaje superficiales. En algún video creo que ya les había mostrado cómo quitar componentes de montaje superficiales con el cautín, pero vamos a verlo antes de empezar. Vamos a ver cómo quitar un componente de montaje superficial con el cautín. Bueno, en este ejemplo vamos a ver dos formas, ¿no? Entonces vamos a ver, primero a ver con el cautín para repasar un poquito, y luego lo vemos con la estación de aire caliente. Entonces
Vamos a quitar este primer integrado con el cautín y vamos a aplicar estaño. Mucha gente diría, pero para soldar se aplica estaño y para desoldar deberíamos quitar el estaño. Bueno, hay una técnica para desoldar y es echando estaño y haciendo que se calienten las dos paticas, o mejor dicho, los dos grupos de paticas de los dos lados en los integrados. Esto aplica para integrados pequeños o integrados más grandes. Entonces lo primero que hacemos es aplicamos estaño. En este caso este integrado le voy a hacer aquí un poquito de fuerza con esta pincita porque está un poquito, digamos, tiene algún pegamento para que no se despegue tan fácil. Entonces lo vamos a quitar, listo, y aquí quitamos el integrado. Entonces, como vieron, es muy fácil con el cautín, quitarlo con el cautín. Es muy sencillo, simplemente aplicamos estaño al lado y ahora le quitamos el estaño con el mismo cautín. ¿Listo? Y aquí tenemos el integrado libre. Bueno, y la segunda forma es con la estación de calor. Entonces vamos a ver la forma, puede ser un poco más sencilla, depende. Y él tiene varias puntas. Yo prefiero trabajar con la punta más pequeña porque es más enfocado el aire que se aplica. Más adelante les voy a explicar un error que se comete con estas puntas. Y entonces vamos a poner el aire caliente en entre 350 a 400 grados centígrados. Se debe colocar el aire caliente. Más o menos estas estaciones tienen un error, pero digamos, cuando ustedes las usan, ustedes más o menos se van dando cuenta a qué temperatura se derrite el estaño. Ya también por experiencia se van dando cuenta. Yo la trabajo casi en 360, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Entonces la idea cuál es aplicar aire sobre el componente. Vamos a ver si aquí lo alcanzamos a ver un poco mejor. Listo. Cuando les decía que tuvieran una tabla por debajo es porque a veces el aire puede pegar abajo cuando el componente está muy cerca a la orilla. Entonces, si tenemos una mesa como esta, la podemos quemar. El flujo del aire pues tiene que ser más o menos por la mitad. En este caso tenemos entre 5 o 6. Hay gente que la trabaja a 10. A veces es mucho aire y puede, digamos, mover algún otro componente que se suelte. Entonces el aire caliente lo que hace es derretir el estaño. Aplicamos aire caliente al lado y lado y con la pinza vamos a quitar nuestro componente. Entonces aplicamos más o menos unos 15-20 segundos. Mientras se afloja, ustedes van a ir mirando que el estaño se va a derretir un poquito. O van a ver como el estaño se derrite un poco. Entonces, bueno, aquí está. Si ustedes ven que ya ha pasado un minuto y nada, listo, ya lo quitamos. Y efectivamente, como les mostraba, aquí tiene como una especie de pegamento. Es un pegamento que le untan al integrado para que no se afloje. Y con la mallita, con la malla de desoldar, vamos a limpiar esas paticas del componente. Ponemos la punta de la estación, mucho cuidado, apagamos. Bueno, entonces ahora con la malla de desoldar vamos a limpiar el estaño que sobra en las pistas. A veces ese estaño que está ahí en el componente es un estaño viejo y está como seco, entonces hay que a veces repasarlo con estaño para poder limpiar bien las pistas. Es una forma de que queden bien limpias. Y con la mallita vamos a quitar el estaño sobrante o vamos a limpiar bien. En este caso, este tipo de trabajo sí es mejor con esta malla que con el extractor de soldadura. Entonces aquí limpiamos bien. Listo. Y las paticas, como se dan cuenta, en este lado quedan bien limpias o bien planas para colocar un componente nuevo. Bueno, ahora vamos a ver un truco o vamos a ver cómo quitar los componentes
de una tarjeta. En este caso, esta tarjeta es de aluminio. Como se dan cuenta, es metálica porque los LED generan calor. Esto es de un bombillo LED, y para quitarlos, si se calienta por encima o como es aluminio, hay que calentarlo un poquito más. Entonces hay que calentarlo de otra forma. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este tipo de tarjetas que son de aluminio es calentar por debajo de la tarjeta. Vamos a utilizar una pinza para sujetar la tarjeta mejor, y vamos a utilizar algún sistema para sostener nuestra punta. En este caso yo voy a utilizar por aquí esta. Bueno, acá ya pude acomodar la punta en una posición para poder calentar el impreso de aluminio, y aquí tenemos la estación ya prendida. Entonces vamos a calentar. Ustedes ya se dieron cuenta, agarramos con un alicate porque esto se va a calentar. Este impreso se calienta, como es aluminio, el calor pues se transfiere de una forma mucho mejor, entonces nos va a calentar, nos podemos quemar. Y vamos a quitar ahora un componente de aquí, de este lado. Entonces vamos a calentar nuestro impreso de aluminio, y vamos a quitar un componente de este lado. ¿Listo? Entonces vamos a calentar aquí el impreso. Y aquí se puede observar que se va a empezar a calentar, o se va a empezar a derretir el estaño en los LED. Estos impresos los hacen en aluminio porque los LED generan calor, y entonces el calor se disipa mejor con un impreso de aluminio. Bueno, de pronto aquí falta, vamos a subirle un poquito más la temperatura para que pueda calentar mejor. ¿Listo? Para que se caliente mejor y se pueda transferir mejor el calor a el estaño. Más o menos la tenemos en 395. Vamos a ver si de pronto con esa temperatura sí, bueno, no, todavía de pronto nos falta apuntar un poquito más. Creo que ya se está calentando aquí, vamos a ver. No, todavía. Puede ser que nos haya hecho falta subirle un poquito más la temperatura a la estación. Ok, aquí ya quitamos un LED. Perdón. Ya se aflojaron, entonces aquí ya, mira, como se dan cuenta, ya aquí ya podemos quitar los LED. A ver, ok, aquí ya quitamos otro. Listo, entonces esa es la forma como como se calienta. La idea es que le dé bien de forma vertical el calor al impreso. No lo aplicamos por encima, porque por encima, para poder derretir el estaño, primero se van a quemar los LED antes de que se derrita el estaño. Bueno, entonces ya hemos visto cómo soltar un impreso en una placa normal, que es como lo más básico. Cómo soltar un impreso en una placa de aluminio, que por lo general son para sistemas con LED. Pero ahora vamos a ver cómo soldar un componente un componente de montaje superficial con la estación. Bueno, entonces aquí tenemos esta tarjeta y aquí tenemos unos componentes de montaje superficial, y vamos a ver cómo soldar estos componentes. Entonces aquí tenemos unos condensadores, unas resistencias y un circuito integrado. La forma rápida es haciéndolo con el cautín. Entonces vamos a utilizar el cautín y vamos a soldar para que puedan ver. Entonces simplemente vamos a soldar una resistencia. Lo que se hace es que se pone un punto de soldadura en un extremo, y con la pinza agarramos nuestra resistencia, la traemos y
y soldamos esa punta, ¿sí? Soldamos esa parte de la punta, que ese extremo donde pusimos el estaño, y vamos a soldar el otro extremo. ¿Sí? Como se dan cuenta, ahí quedó soldada esa resistencia. Pues no es muy bonito, pero bueno, pero quedó soldado, que es lo importante. Pero ahora vamos a ver otra forma de soldar esa resistencia utilizando una crema o una pasta. Voy a subir aquí un poquitico la cámara y ya la volvemos a bajar. Utilizando aquí, ya. Utilizando por aquí, ya. Utilizando esta pasta de estaño, que es una pasta que venden, no es muy comercial, pero sí existe para soldar componentes. Se hace con una máquina para calentar este estaño. Este estaño en realidad es una pasta, y cuando se calienta se derrite y queda soldado. Entonces vamos a utilizar aquí, a ver, bueno, vamos a utilizar con esta puntica. Vamos a utilizar un poquito de estaño y vamos a colocar estaño aquí. Lo ideal es que lo hagan con una plantilla que se utiliza, que se llama stencil, para colocar estaño en una puntica. Entonces vamos a colocar estaño en esta punta por aquí. Vamos a hacerlo aquí con esto, que vamos a ver aquí que se vea de todos modos por aquí. Bueno, entonces colocamos un poquito de estaño aquí en este extremo y otro poquito aquí en el otro extremo. Listo. Eso. Y seguidamente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el componente. En este caso es la resistencia. Vamos a colocar la resistencia en esa posición donde colocamos el estaño. Listo. Ahora vamos a volver a acercar un poquito más la cámara y vamos a mirar cómo se va a derretir. Bueno, vamos a colocarlo por aquí. Volvemos a prender nuestra estación de calor. Esperamos que se caliente. Lo mismo temperatura, entre 300, 350, más o menos. Con 350 calienta bien. Esperamos que suba un poquito la temperatura. Y listo. Entonces vamos a acomodar esto por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar calor. Hay que tener en cuenta es que no podemos dejarlo que eche mucho aire, porque se nos va a mover el componente, ¿no? Entonces vamos a bajar un poquito el aire que va a empujar. Vamos a bajarle aquí un poquito la temperatura, que la tenemos un poco alta. Listo. Y vamos a bajarle un poquito el aire. Listo, la presión del aire. Y vamos a aplicar calor aquí, no tan cerca, para que no se nos vaya a mover el componente. Y ahí van a observar cómo el estaño se va a derretir y se va a adherir a los pads o a los pines de la resistencia. ¿Sí? Ahí ya se está derritiendo. ¿Sí? Ya se recoge por un lado y por el otro lado. En este caso no importa que el estaño se dessalga. Como ustedes pueden ver, la resistencia se alcanza a mover. Listo. Entonces ahí ya quedó, y como se pueden dar cuenta, y quedó un poco mejor. Obviamente, si esto con la práctica va quedando mucho mejor. Comparen esta soldadura de esta soldadura. La idea es que con la práctica esto quede mucho mejor. Por ejemplo, como en esta tarjeta que se soldan estos componentes, todos se soldan con estaño en pasta y una plantilla. Se esparce el estaño y las soldaduras quedan muy bien. Bueno, ahora
vamos a mirar algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo, cuando se va a quitar algún componente de montaje superficial, que al lado estén componentes de plástico. Hay que tener mucho cuidado con eso porque podemos derretir el otro componente de plástico. Segundo, que por ejemplo, cuando se deja la punta, tratar de que no apunte hacia nada, la podemos dejar hacia algún cable o algo y se nos puede derretir el cable de plástico. Tercero, que la pista de algún componente es muy delgadita, entonces tratar de que no le apliquemos mucho calor. Cuarto, cuando tengamos un componente que lo quitemos con la pistola de aire caliente, no irlo a coger con la mano porque nos podemos quemar. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o cualquier sugerencia serán bien recibidas. Y seguiré mostrándoles más cosas que puedan ayudarles. Como les decía, hay muchos tipos de estaciones. Lo importante es que la estación funcione y que aplique calor. No todas tienen la misma calibración, o sea, hay unas que dicen que están inyectando 300 grados centígrados y puede ser que estén inyectando 200 o estén botando 200 grados, entonces hay que, si tienen la posibilidad de conseguir alguna punta para medir o algún aparato para medir temperatura, pues sería bueno. Si no, simplemente visualmente se puede dar cuenta si el estaño se derrite o no se derrite. Hay personas que en vez de la pasta lo que hacen es utilizar estaño normal, soldan con estaño normal y luego con el estaño, con la pistola de aire caliente, derriten ese estaño y, y hacen su práctica. Pues es una forma de solucionar el problema, pero no es lo ideal. Lo ideal es utilizar la pasta de soldadura, la crema, la pasta y derretirla. Pero a últimas, si no hay cómo solucionarlo, se puede utilizar la solución. Simplemente utilizar un punto de soldadura normal de estaño de hilo y derretirlo con el cautín y luego con la pistola de aire caliente colocar el componente y derretir con la pistola, con la estación de aire caliente, derretir ese estaño para que el componente quede bien soldado. Entonces eso es todo, espero que les haya gustado, compartan estos videos, regálenlos un like en el video y para ayudar a que esta comunidad sea más grande. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase y cualquier comentario es bien recibido. Nos vemos en otro video, que estén muy bien, se cuidan y espero que les haya gustado.